tumores de nariz y senos paranasales. Tenemos tumores tanto benignos como malignos a nivel de nariz y de senos paranasales. Evidentemente, la clínica no da muchas diferencias entre los unos y los otros. Generalmente se caracteriza por obstrucción nasal, la presencia de dolor y de epistaxis. En el caso de los tumores benignos, vamos a tener tumores que sean netamente dependientes de epitelio, de tejidos blandos, de linfáticos, de glándulas exócrinas, ¿no? Del sistema nervioso, de cartílago y de tejido óseo. Como habíamos mencionado, los signos y síntomas generalmente pueden ser nasales, orbitarios, faciales u orales. Y todos se caracterizan por la presencia de obstrucción nasal, dolor, epistaxis y descarga nasal. Dentro de los tumores benignos, el más importante es el nasoangiofibroma. Este es un tumor vascular que es el más frecuente de la cavidad nasal. Corresponde al 0,05% de los tumores de cabeza y cuello y generalmente se presenta en adolescentes de sexo masculino entre los 7 a 21 años con un promedio de 14 años. Pues es dependiente de las arterias maxilar interna, faringea, ascendente y de la oftálmica. Como su nombre lo dice, es un angio, es un tumor dependiente de tejido vascular, ¿no? Que tiene un componente de fibroso y es un tumor que es de tejido andrógeno dependiente. En el estudio patológico lo que se va a ver es que tiene similitud al tejido eréctil del pene y este tumor, si evidentemente no es resecado, va a involucionar con los años. Pues la clínica del nasoangiofibroma va a ser producir obstrucción nasal, ya sea uni o bilateral, sangrado nasal intermitente, la presencia de una tumoración tanto en la nariz como en la faringe y por esa compresión hacia la trompa de Eustaquio al ocupar la rinofaringe va a generar una hipoacusia unilateral o bilateral dependiendo del compromiso de ambas trompas de Eustaquio. También va a dar alteraciones visuales, ya que va a expandirse hacia el piso de la órbita, comprimiendo y lateralizando el globo ocular. Generalmente da una voz hiponasal con una rinolalia acentuada, ¿no? Habíamos mencionado que la voz no es nítida, sino es más opaca. También puede presentarse la hidrorrea nasal, o sea, la salida de moco constante, una respiración bucal, ya que la nariz está obstruida, y se habla de una facies de sapo, ¿no? Por el asunto de la protrusión hacia la cavidad ocular, entonces los ojos van a ser unos ojos saltones y muchas veces el paciente va a referir cefalea. Entonces, este nasoangiofibroma generalmente se localiza en la parte superior de la hendidura esfenopalatina, ¿no? El origen hacia los espacios laterales, ¿no? De la fosa de las pterigoides, por lo tanto a través de la hendidura esfenopalatina, ¿no? Y probablemente en otro corte vamos a ver hacia las órbitas. Entonces, se caracteriza porque hay una fragilidad vascular, ya que es un tumor netamente angiomatoso, ¿no? Con una red vascular ramificada con anastomosis muy importantes que genera abundante sangrado. El crecimiento es ilimitado, ¿no? O sea, por donde encuentra un espacio, se introduce, se mete y ocupa, puede salir por fosa temporal también, ¿no? Va hacia la nariz,
hacia los senos paranasales, a la fosa pterigomaxilar, hacia la órbita y también hacia la base del cráneo. Su ubicación generalmente es en la región esfenoetmoidal o esfenobomeriana y hacia la nasofaringe. Entonces, este tumor va a generar, evidentemente, deformidades faciales, ¿no? Vamos a ver que hay una franca simetría en la cara del paciente, ¿no? Con un edema en las mejillas, la proptosis que no vemos en esta imagen, pero la vamos a visualizar. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen con el espéculo, lo característico va a ser una mucosa hipertrofiada, inflamada, roja, dura al tacto, si hacemos un tacto suave, que obstruye una fosa nasal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que a través del orificio del seno maxilar va a protruir hacia la fosa maxilar, ¿no? Y a medida que va creciendo va a expandirse y va a romper ese espacio, así como también va a protruir y se va a dirigir hacia la línea media contralateral. Entonces, en la tomografía lo que vamos a visualizar es una masa, evidentemente en la nasofaringe, que erosiona la pared posterior, que es un signo característico, produce una erosión del hueso esfenoides, erosiona el paladar duro, erosiona a la pared medial del seno maxilar y desplaza el septum nasal, lo que nos indica las extensiones del tumor. Existe una clasificación que más la manejan los otorrinos, ¿no? Que está en relación a los hallazgos tomográficos y tiene varios grados. El grado 1 es cuando se ubica solamente en la nasofaringe. El grado 2 cuando se extiende de la cavidad nasal hacia esfenoides. El grado 3 cuando ocupa uno o más senos maxilares y esmoidales, ¿no? Cuando va. En este grado 3 también vamos a tener una expansión hacia la fosa pterigomaxilar, a la fosa infratemporal, hacia las órbitas y hacia la mejilla. Y el grado 4 es cuando evidentemente progresa hacia la cavidad craneal a través del esfenoides, ¿no? Entonces aquí vemos esto en nasofaringe, aquí vemos igualmente en nasofaringe, aquí ya vamos a ver hacia la fosa pterigomaxilar, ¿no? Aquí una expansión hacia rinofaringe y como observamos en una jeringa de 10 cc alcanza un mayor volumen, ¿no? Y la consistencia es bastante dura por el contenido de tejido fibroso. Entonces el diagnóstico lo hacemos macroscópicamente, es un tumor que no se va a biopsiar, eso recuérdenlo, si es que tienen opción de ver un pacientito que tiene una masa tumoral en la nariz, ¿no? Cuando estén haciendo su serum, es un tumor que no se biopsia. Porque si ustedes hacen un corte, va a sangrar a chorro y el paciente, como es la arteria esfenopalatina, dependiendo de la maxilar, entonces incluso puede entrar en shock. Generalmente se hace una angiografía carotidia, la que nos permite ver la extensión del tumor y la vascularidad, ¿no? Y, y para el preoperatorio se practica la embolización, ¿no? La embolización arterial, o unas 24 a 48 horas previas a la cirugía, para poder así resecar sin que tengamos que ser expuestos al riesgo de sangrado que va a presentar este paciente, ¿no? Y gracias ahora a la endoscopía, entonces
podemos ubicar el pedículo para poder hacer una cirugía con menor sangrado en el transoperatorio. Ahora, evidentemente, vamos a utilizar un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va a ser administrar dietilvestrol a los pacientitos y el tratamiento quirúrgico va a tener diversos abordajes. Entonces, de acuerdo al abordaje, eh, de acuerdo al tipo de ubicación y extensión del tumor, vamos a pensar en un abordaje diferente. Entonces, por ejemplo, se hace un abordaje transpalatino a través del paladar, una operación de Cadwell-Luz, como habíamos mencionado, levantamos el labio superior y hacemos una ventanita en la pared anterior del seno maxilar, o hacemos esta incisión lateral de Ferguson, ¿no? Que va a seguir, evidentemente, unas líneas que permitan no mostrar una cicatriz muy visible en el postoperatorio, ¿no? Entonces va por el borde inferior de la inserción de las pestañas del párpado inferior, se acerca al pliegue nasogeniano, se sigue el pliegue nasogeniano por el ala nasal y se llega a la línea media hasta el labio, ¿no? Entonces esa es la incisión lateral de Ferguson, lo que nos permite abrir como un libro y poder extraer el tumor. Otro es el de globin sublabial ampliado, que lo vamos a ver en otra imagen. Generalmente estos tumores reciben un 15 a 20% y de esas recidivas el 30 a 50% puedan ser una invasión intracraneal. Entonces, en la técnica transpalatina, evidentemente se hace una incisión de la mucosa, ¿no? Se la retira y eso nos permite visualizar la extensión hacia la nasofaringe en el tumor. En la operación de Coazuelo, como habíamos mencionado, vamos a abrir una ventana en la pared anterior que nos va a permitir acceder a esta masa tumoral para su exéresis. Y en el de Globin, ¿no? Como observamos aquí, tenemos la arcada dentaria superior. Se hace una incisión mucosa y muscular del rostro, ¿no? Luego se procede a hacer una osteotomía y a través de esa osteotomía vamos a ver a todos los elementos que se haya desplazado el tumor. Entonces la masa que se extrae es de consistencia dura, de color rojo grisáceo, ¿no? Que sangra fácilmente y que tiene una red vascular envuelta en un estroma fibroso. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? Posterior a la cirugía podemos tener, evidentemente, una obstrucción del conducto naso-lagrimal, ¿no? Podemos tener quedar una resequedad nasal o rinitis seca, ¿no? Podemos también tener episodios de epistaxis. El ojo puede haber sido sometido a una exotropía, o sea, podemos modificar la ubicación de los músculos oculares y en algunos casos va a haber una proptosis leve, una salida leve del globo ocular. Otro tumor benigno es el glioma, que es dependiente de tejido nervioso ectópico. 60% son externos y 30% son internos. Tiene un aspecto angiomatoide, no se transilumina y no cambia de tamaño. También tenemos a los gliomas, que son tumoraciones benignas que pueden estar presentes al momento del nacimiento. 60% son extranasales y 30% son intranasales. Y 2% pueden ser mixtos. Generalmente tiene una forma quística y el tratamiento es quirúrgico. Luego también van a observar la presencia de hemangiomas, que son tumores benignos de naturaleza vascular.
Pueden ser intraóseos o localizarse en la mucosa nasal y en los senos paranasales. Y también vamos a tener el fibroangioma del tabique, que es un pólipo sangrante del tabique. Frecuentemente se presenta en mujeres, ¿no? Uh, Debuta en el embarazo por alteraciones hormonales y es una masa friable, rojiza a nivel del área de Kaisermacher. El tratamiento es una escisión completa, quitando la base cartilaginosa. Dentro de los tumores malignos, vamos a tener que 3% corresponden al tracto respiratorio, 1 a 2% va a ser va a corresponder, va a ser en relación a todos los tumores malignos del cuerpo, más frecuentemente en mujeres que en varones, en una relación de 2 a 1, con un grupo etario entre los 60 a 70 años en raza blanca. Un minutito, por favor. Lo que es angiofibroma. ¿Alguna duda? Ok. Pues no olviden, ¿no? Son generalmente varones, ¿no? Entre los 7 a 21 años, ¿no? Que van a venir acompañados de la mamá, generalmente porque son adolescentes, ¿no? Con una deformidad facial que evidentemente hace pensar en una carita de batracio. Y bueno, luego tenemos los tumores malignos, que evidentemente son muchos más. Entonces, en eso tenemos que siempre hacer hincapié en lo que es la historia clínica, ¿no? Aunque la historia clínica va a tener solo 3 síntomas: obstrucción nasal, dolor y epistaxis. En el examen físico vamos a hacer una rinoscopía anterior, que ustedes la pueden hacer con un espéculo óptico, ¿ya? La rinoscopía posterior, bueno, la del otorrino, o directamente ya se hará una endoscopía nasal. El examen que vamos a pedir es una tomografía de inicio y luego vamos a solicitar una resonancia magnética para ver las extensiones, ¿no? Es importante, bueno, un diagnóstico clínico y anatomopatológico, en estos casos sí por biopsia en forma precoz, para poder tratar de ayudar al paciente a un mayor tiempo de sobrevida, ¿no? Un diagnóstico diferencial entre benigno, premaligno y maligno, como habíamos mencionado, no es fácil, ya que los síntomas son similares, ¿no? Y su diagnóstico siempre va a ser anatomopatológico. De acuerdo a la extensión, estos tumores malignos nos van a dar síntomas. Algunos nos darán alteraciones a nivel del olfato, otros nos darán dolor de cabeza, nos referirán a una neuropatía craneal o síntomas a nivel del lóbulo frontal, otros tendrán diplopía o pérdida de la visión, otros manifestarán la presencia de lagrimeo epífera por compresión de la vía lagrimal, otros presentarán otitis media efusiva, que es que se queda moco atrapado a nivel del oído medio, ¿no? Por obstrucción de la trompa de Eustaquio, y algunos obviamente van a manifestarnos o vamos a observar la deformidad facial. Otros son asintomáticos. Entonces, la tomografía puede ser con o sin contraste, generalmente en cortes axiales y coronales. Nos va a evaluar siempre el compromiso óseo, va a definir lesiones en 3 dimensiones, ¿no? Vamos a tener
Vamos a tener que visualizar evidentemente cómo se encuentra la órbita, o, o visualizar con mucho detalle la nasofaringe, observar la fosa palatina y también el endocráneo. Y la angiografía va a ser útil sobre todo en tumores de tipo vascular, nos va a delimitar la lesión, vamos a poder apreciar cuál es su fuente de irrigación para poder pensar en una embolización para una cirugía segura que disminuya un sangrado masivo. Bueno, a manera de comentario, ¿no? Antes, cuando no existía la embolización, el paciente podía recibir hasta 15 unidades de sangre en el transoperatorio, ¿no? Se imagina 15 donantes ahí durante la cirugía o tener en el banco de sangre, pues, 15 unidades a disposición para un solo paciente. Entonces, ¿cuánto sería? Si tenemos 5 litros, supuestamente tendríamos 10 unidades, o sea, 15 unidades significaba un recambio y medio del volumen sanguíneo de la persona. Y la resonancia magnética obviamente nos va a definir mejor la extensión tumoral en tejidos blandos, nos va a diferenciar, ¿no? Por las secreciones vamos a poder diferenciar los tumores, va a ser útil en el seguimiento post-tratamiento, ¿no? Y el gadolíneo nos va a permitir contrastar mucho mejor los bordes de los tumores. No sirve para evaluar el compromiso óseo, ya que solamente puede visualizar tejidos blandos. Entonces, dentro de lo que es la histología de las neoplasias nasosinusales, vamos a tener tumores dependientes de origen epitelial, ¿no? Vamos a tener tumores dependientes de origen neurológico, ¿no? Vamos a tener tumores dependientes de tejido odontogénico, de tejido vascular, de tejido muscular, de tejido cartilaginoso, de tejido óseo, de tejido linforeticular, mesenquimatoso, y también vamos a tener la presencia de metástasis que provengan de otros lugares. Dentro de los tumores malignos vamos a tener al papiloma invertido, también conocido como papiloma schneideriano o de células cilíndricas, que proviene de un epitelio del estroma subyacente. Generalmente están ubicados con su raíz a nivel de la pared externa en un 70-80%, y su etiología aún es desconocida. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los pólipos, vamos a ver que es una superficie irregular, tipo coliflor, ¿no es cierto? Verrucosa. O el angiofibroma también vamos a ver áreas lisas, ¿no? Este papiloma invertido es de epitelio escamoso o ciliado y generalmente viene de la pared lateral. Cuando se trata de tejido cilíndrico, hay capas múltiples de células columnares, también que se presentan de la pared lateral y puede tener una forma fungiforme de capas variables de queratina y viene del septum. La presentación es casi similar entre hombres y mujeres, y 2 a 10% de este papiloma invertido puede degenerar a un adenocarcinoma. Entonces, la tomografía, vamos a ver un velamiento de uno o más senos paranasales, ¿no? Generalmente se origina a nivel de cornete medio y de meato medio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un compromiso maxilar, un compromiso frontal que se extiende hacia la cavidad endocraniana, con compromiso de celdillas etmoidales, también adelgazando la pared orbitaria interna, con destrucción ósea de la misma. Entonces, la cirugía, el abordaje quirúrgico actual, es la cirugía endoscópica, ¿no? Aunque es un tumor que recidiva en el 75% de los casos, su recidiva es bastante alta. Lo que se propugna y lo que se propone es que hacer una resección amplia
a nivel del pedículo de implantación, generalmente con fresado, ¿no? Del tejido óseo. O sea, que significa fresado, así como cuando vamos al dentista y nos pone su taladro, ¿no? Se tiene que hacer un retiro de tejido óseo a nivel de la inserción. Y el diagnóstico histopatológico nos va a dar evidentemente crestas epiteliales que crecen hacia abajo, invirtiéndose en el estroma subyacente. Es un tumor precursor del adenocarcinoma. Luego tenemos el carcinoma vasocelular, que es un tumor maligno bastante frecuente, tanto en hombres como mujeres en igual presentación. Se encuentra entre los 60 a 70 años, es un nódulo duro de crecimiento lento que se ulcera progresivamente, crece en profundidad, rara vez metastiza y se puede hacer una biopsia amplia de la zona. Luego tenemos el carcinoma espinocelular, que es el segundo en frecuencia, con una induración con ulceración precoz, con bordes cortantes a manera de cráter, de crecimiento rápido, con metástasis linfáticas regionales, y el tratamiento es radioterapia y extirpación quirúrgica precoz. También tenemos el adenocarcinoma, recordemos que tenemos glándulas, ¿no? A nivel de que producen moco, entonces estas glándulas pueden degenerar y se transforman en carcinoma de células transicionales en un 5 a 10, 15%. Es de alta incidencia en trabajadores que están relacionados a lo que es la carpintería o a los textiles. El 90% se presenta en varones, ¿no? Su localización más frecuente es a nivel de etmoides, raro a nivel del seno maxilar. En algunos casos se habla de un antecedente de polipectomía o de una septoplastia. Generalmente los varones tienen una relación 3 a 1 de mujeres y se aisló el virus del papiloma humano en su variante 11. Luego tenemos el neuroblastoma olfatorio, también llamado espesioneuroblastoma, que se origina en la cresta neural entre los 10 a 20 años y luego da sus síntomas entre los 60 y 50 años. Es bastante agresivo, corresponde al 3% de los tumores intranasales, recurre en un 50 a 75%, da metástasis en un 20 a 30%, se presenta tanto en hombres como en mujeres y está en relación a las nitrosaminas, a los virus y a la exposición al asbesto. El neuroblastoma olfatorio o espesioneuroblastoma, ¿no? Va a dar síntomas nasales como ser la obstrucción nasal, la epistaxis, la rinorrea. Podemos evidenciar la presencia de una masa unilateral, la ausencia de olfato, que es la anosmia. Neurológicamente vamos a tener cefalea y náuseas. A nivel oral vamos a tener un diente móvil con ulceración. Y a nivel facial vamos a observar un edema con dolor, parestesias y trismos, ¿no? El paciente va a venir apoyando su cara sobre la mano, ¿no? Tratando de presionar para percibir algo menos de dolor, ¿no? Y a nivel cervical puede extenderse como una masa. A nivel oftalmológico va a generar proptosis, parálisis ocular e incluso ceguera. Entonces, como vemos aquí, la imagen del neuroblastoma olfatorio se extiende hacia cavidad craneal, ¿no? Compromete globos oculares, ¿no? Se extiende hacia fosas nasales, ¿no? Es un tumor evidentemente bastante agresivo. Entonces, se recomienda una resección craneofacial, radioterapia o hacer un TRI asociado, ¿no? Que es radioterapia, cirugía endoscópica y quimioterapia.
Luego tenemos al melanoma maligno, que es 1% de la cavidad nasal, en varones de 50 a 60 años, de 80 años, generalmente a nivel de septo anterior o antromastoideo. Vamos a observar una masa polipoide. Vamos a observar pigmentación en la zona, más frecuente en mujeres que en varones, y vamos a tener que realizar una exéresis con un margen de 5 centímetros. La sobrevida es en 5 años 38% y en 10 años solo el 17%. Otro tumor es el plasmocitoma, que se encuentra en 80-90% a nivel de cabeza y cuello. 40% compromete senos paranasales y nariz, la radioterapia, y se confunde con el miedo. Un minutito, por favor. Un minutito. Un minuto, un minuto. Bueno, lo que menos nos gusta es encontrarnos con tumores realmente porque los pronósticos son reservados, ¿no? Otros tumores malignos son el osteosarcoma, ¿no? Que es un tumor óseo primario, que corresponde a 5% de los tumores de cabeza y cuello. También tenemos al fibrosarcoma, que también los vamos a ver tomográficamente, ¿no? Y de acuerdo a la anatomía patológica, vamos a ver su grado de diferenciación para ver cuál va a ser el pronóstico en el paciente. También tenemos, como habíamos mencionado, tejidos o tumores dependientes de cartílago, como el condrosarcoma, que se presenta en personas entre los 30 a 50 años de edad. El diagnóstico va a ser netamente anatomopatológico y se presenta una lenta erosión que abarca hasta la base del cráneo. El rhabdomiosarcoma, que es una neoplasia musculoesquelética, común en niños menores de 15 años, ¿no? En un 35 a 45% a nivel de cabeza y cuello, ¿no? Que puede ser de tres tipos, ¿no? Embrionario, 60%, de tipo alveolar 25% y teomórfico en un 15%. También se hace un triple tratamiento, ¿no? O sea, quimioterapia más radioterapia más cirugía. El pronóstico es malo cuando compromete las nasofaringe, los senos paranasales y el oído medio por la vascularización y inervación de estas estructuras. Y no olvidemos que también vamos a encontrar linfomas a nivel de nariz y de senos paranasales, ¿no? Algunos van a ser benignos y otros van a ser malignos. Entonces, una neoplasia linfoproliferativa extraganglionar, ¿no? Más común de las mucosas de senos paranasales, pueden ser de células B o de células T o células LTNK, que son más frecuentes a nivel endonasal, bastante agresivo, asociado a virus Epstein-Barr. Estos linfomas nos van a dar obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis, úlcera nasal u olor fétido porque quedan atrapadas las secreciones. Algunos linfomas no dan muchos síntomas, ¿no? Entonces es importante que el otorrino sea cuidadoso en el examen para poder detectar precozmente este tipo de tumores, ¿no? El paciente nos va a referir fiebre, escalofríos, pérdida de peso, ¿no? Una obstrucción nasal en el 80%, epistaxia en el 60% y en el 60% rinorrea. Generalmente son lesiones necróticas friables, gris amarillentas a nivel del septum y del paladar. La radioterapia está localizada, se hace una radioterapia localizada, ¿no? Con una señal de intensidad homogénea, con ausencia de necrosis intensa en la captación de contraste. Y la quimioterapia es sistémica. También existen tumores metastásicos provenientes de riñón, pulmón,
mama, tracto urogenital y tracto gastrointestinal. Clínicamente vamos a tener ahí una localización anteroinferior, ¿no? Va a estar relacionado a dos elementos, ¿no? Que vamos a dividir la cabeza en dos porciones, una que es una infraestructura y una superestructura, lo vamos a ver luego, que va a estar en relación al seno maxilar. Entonces, estos pacientes, como hemos mencionado, pueden tener obstrucción nasal o sangrado. A nivel palatino, vamos a observar piezas dentarias sueltas con borramiento del surco vestibular superior. El pronóstico, evidentemente, va a ser favorable si los síntomas son precoces y hacemos un diagnóstico adecuado. Y hay localizaciones superiores o que corresponden a la superestructura de pronóstico reservado por los elementos nobles y vitales de la zona y generalmente dan sintomatología tardía. Entonces, la superestructura es una línea que va desde el ángulo mandibular hacia la raíz nasal, ¿no? Y eso nos va que se llama la línea de Ongren, que es una línea fronto-naso ángulo maxilar inferior. Entonces, las superestructuras son todos los elementos que se encuentran por encima de esta línea y la infraestructura son todos los elementos que se encuentran por debajo de esta línea. Entonces, los tumores en el segmento postero superior van a ser de pronóstico sombrío, ¿no? Ya que pueden invadir globo ocular, etmoides, lámina cribiforme, esfenoides y base de cráneo. Va a generar también proptosis ocular, sangrado nasal, aumento del volumen geniano y van a dar metástasis cervicales, ¿no? Entonces, como vemos acá, un tumor benigno está circunscrito, no te realiza erosión de las estructuras óseas, a diferencia de un tumor maligno que incluso penetra toda la cavidad ocular y va avanzando en extensión. El tratamiento en estos tumores es multidisciplinario y está en relación a la sobrevida del paciente. Se realiza cirugía en algunos casos, radioterapia o quimioterapia. Generalmente la radioterapia preoperatoria va a disminuir el tamaño del tumor y la mutilación quirúrgica, ¿no? Y la quimioterapia, siempre generalmente posoperatoria, que ayuda a eliminar residuos microscópicos que pueden generar metástasis. Luego, otro tumor que está dentro de los benignos es el mucosele, que es una lesión pseudoquística presente en uno o más senos. em, Se expande porque se llena de moco o contenido mucoide, porque este mucosele va a tener una cápsula, ¿no? Este crecimiento lento puede erosionar el hueso subyacente y también puede infectarse donde se llama mucopiocele. Pues en el mucosele vamos a ver un dolor opresivo, tumefacción y abultamiento, exoftalmos, alteraciones visuales como proptosis, diplopía, obstrucción nasal y el antecedente son cirugías previas. Nos observamos cómo protruye, ¿no? Del seno frontal hacia la piel, ¿no? Ocluyendo o generando la proptosis en el paciente. Su localización son frontoetmoidales en un 80%, en el seno maxilar un 17%, en el seno esfenoidal 3%. Los exámenes que nos van a ayudar a su diagnóstico son la tomografía y la resonancia magnética. En la tomografía va a analizar evidentemente la extensión regional del tumor y la resonancia magnética va a ser útil
para el diagnóstico diferencial entre lesiones malignas que invaden áreas críticas como órbita e intracráneo. El diagnóstico diferencial del mucosele va a ser un pseudotumor orbitario, tumores benignos o malignos, osteomas, displasias fibrosas, meningoencefalitis. El tratamiento es cirugía endoscópica nasosinusal, que se abrevia como SENS, retirar el tejido de granulación, aperturar el ostium de drenaje, preservar la mucosa sana y preservar la mucosa subyacente. Ahora, en imágenes de osteomas, por ejemplo, vamos a ver que estos tumores evidentemente van a expandirse, ¿no? Hay una localización frontoetmoidal, generalmente se desarrollan en la época postpuberal, más frecuentes en el sexo masculino, son de crecimiento lento, invaden senos frontales, etmoidales y maxilares, ¿no? Tienen generalmente un periodo intrasinusal y un periodo extrasinusal que va a desplazar al globo ocular. Presentan tumefacción unilateral en la raíz nasal, pueden romper las meninges, producen diplopía, dolor por compresión y cefalea, sinusitis, el mucosele por obstrucción del ósteo. Y a la palpación vamos a encontrar una masa sólida. Radiológicamente el osteoma puede ser de tejido compacto homogéneo, puede ser redondeado o lobulado o de tejido esponjoso, menos denso. Y el tratamiento es una exeresis quirúrgica, rara vez da recidivas. Entre las imágenes del linfoma, como vemos, ocupa el seno maxilar y van invadiendo otras cavidades y otros elementos. En la imagen del condroma vamos a visualizar que evidentemente se va a expandir y por compresión puede disminuir el tamaño de los senos maxilares. Va a deformar también la pirámide nasal. En el caso del papiloma invertido, evidentemente ocupa todas las cavidades, ¿no? Se extiende hacia el endocráneo. Es otra razón, resonancia magnética de papiloma invertido. Luego tenemos los adenocarcinomas que sí están dentro de los malignos, corresponden al 10% de los tumores sinusales, con una diferenciación glandular, el epitelio superficial que tapiza el seno y la mucosa rinosinusal, generalmente en pacientes de 60 años a más. El adenocarcinoma, que surge del meato medio, generalmente trabajadores de madera, ¿no? Se extiende hacia la glabela, al receso esfenoidal, hacia las nasofaringes, siguiendo el trayecto nervioso. Da metástasis por vía sanguínea, más que por vía linfática, ¿no? Son muy agresivos y radioresistentes. Se hace una resección craneofacial por cirugía endoscópica y se puede administrar ciclofluoracilo tópico. Entonces ahí vemos la extensión de las masas. También tenemos el carcinoma adenoideo quístico, 14 a 20% del tracto sinusal. Este tumor epitelial es maligno, generalmente también dependiente de glándulas salivales, ¿no? Se puede ubicar a nivel de senos maxilares en un 55 a 63%, en senos etmoidales en un 9 a 10%, en el seno frontal y esfenoidal en 1 a 2%, metastiza en 25 a 50%, compromete estructuras vitales también.
Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una imagen de lo que es la cirugía de degloving, ¿no? Degloving viene de como que la cara es un globo, entonces se hace una incisión entre la columela y el septo, ¿no? Hay un espacio que si lo tocamos en este momento, nuestro septum está por detrás, la columela por delante, entonces hace una incisión a ese nivel para el liberador de la nariz, se prolonga hacia abajo, se corta la mucosa del paladar superior por encima de las encías, ¿no? Y por este nivel también esta incisión del subtabique se prolonga lateralmente, como si fuera una rinoplastía, que es la forma en la que nosotros hacemos la incisión. Vamos de abajo hacia arriba y lateralmente. Entonces decola la piel, ¿no? Como hemos hecho la incisión por encima de las arcades dentarias, se decola la piel que corresponde a la zona y vamos a tener expuesto el campo quirúrgico para poder retirar tumor de fosas nasales, de seno maxilar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Ok. Entonces, con eso concluiríamos los temas para nuestro examen del domingo y pasaríamos ya a la segunda unidad, que corresponde a la embriología, anatomía y fisiología de boca. Entonces, recordemos que la boca se va a definir entre la cuarta y la novena semana por una depresión transversal, conocido como el estemodeo o boca primitiva, que tiene un revestimiento ectodérmico por debajo del extremo anterior del tubo nervioso y por encima del primer arco braquial. Tiene un componente tanto de ectodermo y de endodermo, ¿no? Que se adosa al intestinal a nivel de la membrana faríngea, donde la membrana faríngea se une a nivel craneal al intestino primitivo y forma la cavidad oral. Entonces, esta depresión es el estomodeo, cavidad oral primitiva, que está revestida por ectodermo. Está rodeada por el primer arco braquial, ¿no? Y 5 mamelones que ya los habíamos visto al ver la nariz, ¿no? Maxilar superior, nasal y maxilar inferior, que son maxilar, el mandibular y el frontal. En la cuarta semana se divide lateralmente hacia arriba y hacia abajo, y en la quinta semana se va a formar lo que es el paladar anterior, las narinas y la coana primitiva van a diferenciarse. Entonces, el mamelón frontal va a crecer el septum, que se va a unir con el paladar primario, ¿no? Y en la novena semana, este paladar va a separar lo que es la cavidad oral de la cavidad nasal. El paladar generalmente se une en la línea media y es una unión que va de afuera hacia adentro. Entonces, los primeros, segundo y tercer arco branquiales van a dar origen al paladar primario, al labio superior, ¿no? Por delante al agujero palatino anterior y luego al paladar secundario o posterior
que tiene su origen en la cresta palatina horizontal del mamilón maxilar, con tejido mesodérmico, con revestimiento endodérmico, que se une antes que el labio, y en la octava semana el paladar secundario se une a la porción caudal del proceso nasoseptal. Entonces, en la embriología de la boca vamos a tener músculos como son el peristalfilino externo, el gloso estafilino o pilar anterior, que es este de aquí, el faringo estafilino o pilar posterior, y también vamos a tener la presencia de malformaciones a nivel de la campanilla, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Paladar duro en la parte anterior y paladar blando en la parte posterior. Esta apertura corresponde al istmo de las fauces, dorso de la lengua, y inicialmente como primer elemento vamos a tener los labios, luego vamos a tener el músculo orbicular de los labios, luego las mejillas y el músculo bucinador, que nos permite soplar y silbar. Entonces, normalmente nosotros vamos a abrir nuestra boca. Ese espacio va a ser considerado como la apertura bucal, ¿no? Es un espacio entre el labio superior y el labio inferior, que es un espacio variable. Luego viene la cavidad oral, propiamente dicha, que se va a dividir en dos porciones. Una porción anterior, que es el vestíbulo bucal, que está por delante de las piezas densarias y detrás de los labios, y la cavidad bucal propiamente dicha. En el vestíbulo de la boca, que es este espacio que nosotros podemos pasear con nuestra lengua, ¿no? Es una zona interna entre los carrillos, que es la piel, y los labios y los dientes y encías. Tenemos que la cavidad bucal está contenida por dentro de las arcadas dentarias, ¿no? Tanto la superior como la inferior. Entonces podemos visualizar correctamente la arcada dentaria cuando vamos al dentista y pone estos separadores. Vamos a dividir en cuatro cuadrantes, ¿no? Cuadrante izquierdo, cuadrante derecho, inferior derecho, inferior izquierdo. Al, Antes de los 7 años vamos a contar con 20 piezas dentarias, que son piezas dentarias de leche denominadas, y luego vamos a contar con 32 piezas, 8 pares definitivos. Hay un surco a nivel de la lábida gingivolabial, que es paralela a los labios, y vamos a tener una cresta en U que se invagina y penetra en la lámina gingivolabial. Entonces, los dientes vamos a tener, ya los conocemos, un incisivo central, lateral, canino, primer molar, segundo molar, tercer molar. Los dos incisivos centrales, un canino, dos premolares y tres molares. La pared anterior de la cavidad oral evidentemente corresponde a los labios tanto superior como al labio inferior y al surco gingivolabial. La pared posterior está dada por el istmo de las fauces. En la pared superior vamos a tener al paladar duro y al paladar blando por detrás, así como a la arcada dentaria superior. En el piso vamos a tener la mucosa, tanto de la lengua, en las paredes laterales vamos a tener la mucosa de los carrillos,
y la cavidad oral en su pared superior va a contener al hueso maxilar y palatino, la arcada dentaria superior, el rafe medio y surcos transversales, muchas glándulas salivales, un orificio palatino posterior, nervio palatino y nervio accesorio, la arteria palatina anterior o esfenopalatina y el orificio anterior palatino como la emergencia del nervio palatino anterior. En el piso de la boca vamos a tener a la lengua, recubierta por mucosa. Vamos a poder observar el pliegue sublingual, el conducto de Wilson que corresponde a la desembocadura al conducto de Wilson también, al frenillo lingual. Van a toparse con muchos frenillos, sobre todo en niños, ¿no? Los papás se van a dar cuenta que no pueden sacar la lengua o que tienen la lengua con un rafe en la parte inferior, que es fácil de resecar. Tenemos también el conducto de Wharton. Vamos a tener al músculo miloioideo, a la glándula sublingual y la arcada dentaria inferior. Entonces, recordar que la lengua es una masa móvil cubierta por mucosa que mantiene los alimentos entre los dientes, impulsa el bolo alimenticio hacia atrás y adelante, impulsa el bolo alimenticio, articula la palabra, participa en el gusto, tiene varias partes, ¿no? Una base, un vértice y un dorso y una cara ventral. Está inervado por el tiro y por el músculo, o por el, perdón, por el nervio hipogloso o doceavo par craneal. Y las funciones son la percepción del gusto, participa en la masticación, ya que mantiene los alimentos entre los dientes, participa en la deglución, ya que impulsa el bolo alimenticio, participa en la succión, que es vital para nuestros primeros días y meses de vida, participa en la fonación, ya que va a facilitar la articulación de las palabras, y ya habíamos mencionado esos detalles. Entonces, la lengua va a tener músculos intrínsecos, como será el transverso, el lingual superior, el lingual inferior y el vertical, y músculos extrínsecos, como el genio gloso, el iogloso, que va del ioides hacia la lengua, el estilo gloso y el palato gloso. El músculo genio yoideo. Vamos a ver aquí la glándula sublingual, ¿no? Aquí la glándula submaxilar. Pues observamos que en el piso la mucosa es delgada. Podemos visualizar a traslucidez las venas raninas. Vamos a ver la arteria lingual y la faringe ascendente. Posee un borde tanto derecho como un borde izquierdo. Tiene una punta y los nervios. Su vascularización está dada evidentemente por la arteria carótida externa, a través de la arteria lingual, las arterias linguales dorsales, la arteria lingual profunda, la rama sublingual de la arteria facial
y tiene un drenaje venoso hacia las venas linguales dorsales, a las venas linguales profundas y todas terminan en la vena yugular interna. En el piso de la boca vamos a tener al nervio lingual, rama del quinto par, que es un nervio que inerva los 2/3 anteriores de la lengua. Está inervado por el nervio trigémino, que le da la sensibilidad, no el nervio glosofaringio, con el ramo lingual, que ocupa el tercio posterior de la lengua, que tiene unas papilas en forma de V y emerge la cuerda del tímpano. Y el décimo va a aportar sensibilidad general a toda la lengua inferior y el epiglotis. Recordar que el nervio hipogloso mayor es un nervio netamente motor, ¿no? Y el gusto va a estar comandado como por el nervio glosofaringio, ¿no? Que da la sensibilidad al tercio posterior de la lengua, ¿no? Por detrás aquí de las papilas linguales. Luego tenemos al trigémino, que ayuda durante la masticación. Y vamos a tener también la mucosa de la epiglotis, que está a este nivel. El drenaje linfático de la lengua se hace por raíz de los linfáticos cervicales profundos superiores, los linfáticos mediales del cuello, los laterales, los del vértigo. Entonces, recordar que la lengua va a derivar del primer arco braquial, de dos protuberancias y una prominencia medial. Es una fusión entre las dos anteriores. A la vez lingual, la función de la lengua es masticatoria y recordar que por el foramen ciego van a ser el conducto tirogloso, ¿no? A nivel del segundo arco faringio y del tercer arco faringio, así como el cuarto son de tejido endoblástico. Tenemos una musculatura lingual rica en células emigradas de los somitas occipitales, que dobla su longitud y anchura desde el nacimiento. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces recordar que vamos a tener las papilas gustativas, vamos a tener poros gustativos, vamos a tener papilas filiformes, papilas de forma circular o circunvaladas, ¿no? El espacio entre la lengua y la epiglotis se llama vallécula. Vamos a tener también un repliegue eh, a este nivel, o sea, que hay un espacio que se hace en profundidad, como cuando nosotros dobláramos la palma de nuestra mano, ¿no? Y tenemos una depresión, como en B, esa es la vallécula, y el pliegue
que separa la lengua de la epiglotis se llama repliegue glosoepiglótico, que puede ser medial o puede ser lateral. Por detrás de las papilas circunvaladas vamos a tener el foramen o agujero ciego. Vamos a observar el surco terminal en B, ¿no es cierto? Está por detrás de las papilas circunvaladas. En el dorso de la lengua, en la parte posterior y medial, vamos a tener a la amígdala lingual y vamos a tener una línea que divide en dos la lengua, que es el septum lingual. Recordemos que el rostro va uniéndose de afuera hacia adentro. El botón gustativo, evidentemente, corresponde a un poro, ¿no? Va a tener células gustativas, va a tener tejido subepitelial y va a tener células de sostén. Entonces, las papilas pueden ser fungiformes, ¿no? A manera de hongos, que se encuentran ubicados en los 2/3 anteriores de la lengua, contienen 1 a 5 botones gustativos, tienen la forma de una tachuela. Las papilas caliciformes tienen una parte posterior, se ubican en la parte posterior de la lengua, ¿no? En forma de V invertida, todos los hemos visto en nuestra boca, y tienen un número aproximado de 9. Y luego tenemos otras papilas filiformes a manera de hojas que no carecen de botones gustativos, que dan la aspereza. Bueno, en el caso de los animales, por ejemplo, si alguno tiene una gatita, un perrito, que cuando le ha lambido ha sentido pues una cosa como que le raspaba, que es da la sensación táctil. Son bastante numerosas, ¿no? Nos ayudan también a percibir la forma de, qué sé yo, si es una mandarina, si es una pepa de limón o de zapallo, ¿no? Y luego tenemos en la parte posterior las papilas foliáceas, ¿no? Que son cientos de botones gustativos en forma de hoja. Entonces la lengua va a subdividirse en áreas de percepción de los sabores, ¿no? Entonces en la punta de la lengua vamos a percibir el sabor dulce. En la parte posterior vamos a sentir el sabor amargo. Lateralmente vamos a sentir el sabor ácido y agrio. Vamos a sentir el sabor salado también lateralmente. Y en la parte media vamos a sentir el sabor umami. ¿Alguien sabe qué es el sabor umami? ¿Alguien lo recuerda? ¿O lo ha escuchado, por si acaso? Doctora, es el sabor, creo que significa sabroso, que es el que se da cuando hay frituras, carne frita, por ejemplo. Mm, Ya puede ser porque generalmente la carne la sazonamos de diferente manera, ¿no? Mezclamos ajo, comino, pimienta, cúrcuma, la receta de la abuela, ¿no? Entonces, eso nos da un sabor pues muy especial, ¿no? Muy típico. Se habla también que la comida china, ustedes saben que es una comida que tiene múltiples aderezos y condimentos, también tiene un sabor umami. Algo que da sabor umami es el Ajinomoto. Entonces hay gente que es fanática del Ajinomoto, ¿no? Entonces, en vez de salero, tienen ahí en su mesa un recipiente con Ajinomoto que le echan a la sopa para darle más sabor todavía. Entonces no olvidemos esto, ¿no? En la punta es el dulce, atrás su antagonista, el amargo. Lateralmente, el sabor ácido, ¿no? Hacia la parte posterior y hacia adelante, lateralmente, el sabor salado, ¿no? Y en el centro, el sabor umami. Ahora, en el mecanismo del gusto, vamos a ver que evidentemente todas las sustancias deben de ser salubres en agua o en lípidos para poder disolverse en la saliva y alcancen la membrana
de las células que forman el botón gustativo. Luego de disolverse, debe ser capaz de estimular a estas células gustativas, las que van a estimular a fibras nerviosas aferentes, que van a ser conducidas hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral para generar la sensación gustativa. Entonces, la primera neurona va a estar en el ganglio geniculado. También tenemos un ganglio correspondiente al glosofaringio y al décimo par craneal. La segunda neurona va a estar en el núcleo de la solitario, va a ascender hacia el henisco medial a través del tracto solitario talámico, y la tercera neurona va a estar evidentemente en el tálamo, y sus axones se van a proyectar del tálamo hacia el área 43, que es el área gustativa. Entonces, observemos que evidentemente las sustancias van a estimular la lengua y por esa vía van a ir hacia el cerebro, pero cuando nosotros masticamos un alimento, también hay, se van a desprender aromas u olores, y esos van a estimular al nervio olfatorio y van a hacer una asociación de este estímulo con el estímulo del gusto para integrar y que podamos disfrutar mejor la comida, ¿no? O sea, personas que, por ejemplo, carecen de olfato no van a disfrutar su comida, o personas que carecen de gusto tampoco van a disfrutar los alimentos que consumimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces luego tenemos la cavidad bucal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cavidad bucal, también vamos a hablar de la fisiología. Entonces, esta implica la nutrición, la masticación, va a estar implicada en la respiración, en la fonación, y va también a tener funciones accesorias. Dentro de la nutrición va a comprender el que exista una buena salivación, la percepción del gusto, que se deglutan adecuadamente los alimentos y se produzca la digestión de los carbohidratos o glúcidos, ¿no? Porque la saliva va a tener enzimas que van a permitir ayudar a desdoblar estos alimentos. Dentro de las funciones accesorias vamos a tener la función que es un área erógena, vamos a poder hacer gestos sexuales, va a servir de recurso sexual y evidentemente va a tener una vascularidad. ¿Podemos copiar este enlace, por favor, Elena? Ok. Sí, sí, ya dejé.
Y el volumen tal vez lo puedes subir. ¿Se visualiza mi pantalla? Bueno, debemos recordar también que la mucosa oral tiene un epitelio poliestratificado, ¿no? Y tener en cuenta que a través de de estas células que están ahí en la cavidad oral se puede hacer un hisopado y también nos va a servir para poder determinar pruebas de ADN. Pues normalmente la flora de la cavidad oral es estéril al nacer hasta 12 horas luego del nacimiento. Luego se inicia el contacto con los microorganismos del medio ambiente, así como los de la madre, donde el bebé va a adquirir el Streptococcus salivarius y esta flora se va a mantener hasta antes de los 6 a 9 meses, ¿no? En que iniciamos ya la alimentación complementaria. Por lo tanto, dentro de esta flora vamos a tener a hongos eucariotas, protistas y bacterias, estafilococos y cocos gram positivos. Pues normalmente cuando o solicitamos un cultivo nos dicen estafilococos, ¿no? Presentes, entonces damos un antibiótico, pero hay que observar otros aspectos. Generalmente esta flora va a evitar la colonización de otros patógenos, ¿no? También se van a producir enzimas beta-lactamasas que van a inactivar ciertos antibióticos, ¿no? Y la flora también va a depender del tipo de alimentación, si el paciente tiene una adecuada nutrición, ¿no? Si, por ejemplo, consumimos medicamentos antibióticos, va a cambiar el pH y obviamente estos van a disminuir y otros van a aumentar. Entonces, en la flora de la cavidad oral vamos a encontrar nutrientes, detritus epiteliales, secreciones, ¿no? Que van a formar un hábitat adecuado para gran variedad de bacterias, como los estafilococos, los cocos, los estreptococos, los lactobacillus, corinebacterios, algunos anaerobios como bacteroides y espiroquetas, sobre todo en la pubertad, que se adquieren otros hábitos. Entonces tenemos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus en menor proporción, Staphylococcus mitis, Staphylococcus salivarius, Staphylococcus mutans, Enterococcus fecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis, ¿no? Enterobacterias tipo Escherichia coli, Pseudomonas, Haemophilus influenza, Lactobacillus, Clostridium, corinebacterias, actinomyces, espiroquetas y micoplasmas. Entonces, en la flora normal se van a producir asociaciones como ser el mutualismo, el parasitismo, la patogenicidad y se van a producir, va a favorecer la presencia de enfermedades endógenas o oportunistas como la cándida, ¿no? Que ustedes van a poder evaluar en sus pacientes inmunodeprimidos o que sean, por ejemplo, sometidos a terapias antibióticas extremas, ¿no? Donde se va a barrer toda esta flora. En el mutualismo vamos a ver una simbiosis entre huésped y bacteria. En el parasitismo vamos a ver que la flora normal va a vivir a expensas del huésped, ¿no? Y algunas bacterias van a producir enfermedades como el caso del estreptococo. Recordar que el paladar blando, ¿no? Va a estar conformado evidentemente por el músculo elevador del velo del paladar, el músculo palatogloso, de acuerdo al músculo palatogloso, el músculo palatofaringio, que es este, el
el músculo de ácigos que está en relación a la úvula, el constrictor faríngeo superior, que aquí los vemos con más claridad, ¿no? Y van a conformar parte de lo que es la musculatura de la trompa de Eustaquio, con el músculo peristalgilino, el músculo elevador del velo del paladar, ¿no? Que tiene una acción sinérgica con el movimiento de apertura y es ayudado por el músculo constrictor superior de la faringe. Y este movimiento va a producir cambios a nivel de la cantidad de aire en la caja timpánica, ¿no? Que se ve alterado, por ejemplo, cuando hay problemas congénitos, ¿no? Como es el labio leporino. Entonces, cuando hay un labio leporino, vamos a tener una contracción inadecuada de estos músculos, porque la contracción debe ser isométrica. Vamos a tener la dificultad en la emisión de ciertas consonantes y vocales. Entonces, el paladar blando va a estar irrigado por la arteria maxilar interna, por la arteria facial, por las venas superiores tonsilares y linguales, por nervios como el esfenopalatino en su rama sensitiva, por el palatino anterior, medio y posterior en sus ramas motoras, por el nervio facial en su rama motora y por el nervio glosofaríngeo. Otro elemento de la cavidad oral y de la rinofaringe es el anillo de Waldeyer, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, el anillo de Waldeyer está formado por algunos tipos de tejido linfoide, que es la amígdala tubárica, que corresponde a la amígdala de la trompa de Eustaquio, a la amígdala faríngea o adenoides, a la amígdala palatina, que está entre los pilares anterior y posterior, a la amígdala lingual, y también vamos a tener la presencia de bandas faríngeas laterales. Pues aquí tenemos un resumen: tejido adenoideo, amígdalas tubáricas, platinas y amígdalas linguales, lo que conforma el anillo de Waldeyer. Entonces, la amígdala faríngea o adenoides es motivo de consulta y evidentemente de tratamiento. Se ubica en el techo de la pared posterior de la nasofaringe. Se desarrolla a partir de la sexta semana como un acúmulo subepitelial, ¿no? De leucocitos. Se habla de una invaginación de la bolsa faríngea de Thorwald, ¿no? Y evidentemente va a encargarse de producir defensas por los linfocitos, ¿no? Inicia su crecimiento entre los 9 meses de edad, y este crecimiento se incrementa hasta los 3 años de edad, ¿no? Generalmente los niños en ese tiempo presentan reiterados cuadros de sinusitis, sobre todo etmoidal, y eso va a generar que este tejido se hipertrofie. Y de ahí empieza a disminuir su tamaño hasta los 5 años, ¿no? Aquí la tenemos ubicada adecuadamente. Luego tenemos la amígdala de Gerlach o amígdala tubárica, que es un rodete que va alrededor del orificio de desembocadura de la trompa de Eustaquio. Y las amígdalas palatinas, que evidentemente es un tejido linfoide encapsulado en la porción posterolateral de la cavidad bucal, ¿no? Que está limitado por el arco del palato gloso. Por detrás está el músculo palatofaríngeo. Tiene un polo superior y un polo inferior. Tiene una forma ovoide, como de un huevo, ¿no? Pesa 1.5 gramos normalmente. Biológicamente deriva del endodermo de la segunda bolsa faríngea, del segundo arco braquial, entre la cuarta y sexta semana, por una invaginación endodérmica en el interior del mesodermo, con ramificaciones que dan origen a folículos cerrados. Los linfocitos aparecen en el tercer mesodermo y se originan nódulos en el sextamer. Tiene una cápsula, sobre todo más importante en el nivel del polo inferior, y estas invaginaciones corresponden a las criptas amigdalares.
¿no? Que están entre los 3 a 6 meses. Son canales cortos, rodeados de tejido linfoide y a su vez rodeado de tejido conjuntivo. Estas criptas van a desembocar en la superficie en forma de cráteres, formando unas papilas lenticulares. Las amígdalas necesitan, o el tejido amigdalar del anillo de Waldeyer requiere y tiene ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, van a tener en su parénquima acúmulos de linfocitos B en diferentes etapas de maduración, van a tener una función de protección y de defensa relacionados a la inmunidad sistemática de linfocitos B y T, van a captar microorganismos patógenos y que los van a procesar y descartar mediante la respuesta inmune. Las amígdalas palatinas están irrigadas por la arteria facial tonsilar, por la arteria faríngea ascendente y por la arteria lingual. Normalmente para el examen nosotros debemos apoyar el bajalenguas o la paleta en el tercio posterior de la lengua, ¿no? Su desarrollo al 100% se da al movimiento del nacimiento, al momento del nacimiento. Crecen normalmente hasta los 4 o 5 años, entre los 5 a los 12 años normalmente dejan de crecer y luego entre los 12 a 18 años ya disminuyen de tamaño. La amígdala lingual es un tejido linfoide nodular encapsulado en la base de la lengua. También proviene del segundo y tercer arco branquial y es la última en formarse. Y tenemos las bandas faringias laterales que se encuentran por detrás del pilar posterior a manera de cordones que nos van a indicar la presencia de un proceso sinusal o un proceso infeccioso, también puede ser dado por algún cuerpo extraño que esté largo tiempo por ahí, no que venga de rinofaringe. Y luego tenemos la faringe que se va a dividir en 3 porciones, ¿no? La rinofaringe o epifaringe que va a corresponder a la parte nasal, la orofaringe o mesofaringe está en relación a la cavidad bucal y la laringofaringe o hipofaringe que está en relación a la laringe y a la porción fonatoria de nuestro organismo. Es de forma semicilíndrica, tiene 3 capas, una capa muscular, una capa mucosa, una capa muscular y una capa fibrosa. Es la continuación tanto de la nariz como de la boca y va desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Tiene un orificio superior y un orificio inferior que corresponde al ingreso al esófago con una longitud de 13 a 14 centímetros. Entonces la faringe tiene una capa muscular profunda, ¿no? Donde vamos a encontrar al constrictor medio, superior, medio e inferior. Va a ir disminuyendo de calibre, va a permitir la elevación del hueso yoides y de la laringe, ¿no? Tiene inserción al músculo estilo faringio, al palato faringio y al músculo salpingo faringio. Se inserta en la apófisis pterigoides, en su ala interna, en el tubérculo faringio occipital, en el ligamento pterigomaxilar y en la línea miloidea de la base de la lengua. Tenemos el músculo constrictor superior, que va hasta el yoides, hasta el asta mayor y menor. El músculo constrictor inferior, que va hasta el cartílago tiroides y cricoides, fusionándose con el esófago. El músculo estilofaringio, que permite ser un elevador de este segmento.
¿no? Y evidentemente vamos a tener una capa fibrosa retrofaringea, ¿no? De inserción superior en la base del cráneo, de inserción intermedia en las apófisis pterigoides y el ligamento pterigomaxilar, y una porción inferior que se va a unir evidentemente al hueso yoides, al cartílago tiloides y al cricoides. Todos recordarnos, son 3 segmentos: la rinofaringe, que va hasta por encima del arco de la úvula, la orofaringe y la hipofaringe, que va al nivel de la epiglotis. La rinofaringe está en relación al techo o a la bóveda faringe, tiene una pared externa que está en relación a la trompa de Eustaquio y al torus tubario y a la fosita de Rosenmüller. La pared anterior está en relación a las coanas, la pared posterior está en contacto con la adenoides y el piso es el paladar blando o istmo de las fauces. La orofaringe, el techo está en el borde inferior del paladar blando, el anterior está en el istmo de las fauces, abajo con el borde superior de la epiglotis y la base de la lengua. En forma posterior a la mucosa faringea y lateralmente a los pilares de la amígdala palatina. La función de la faringe son 3. Es un elemento de fonación, es un elemento de deglución y es parte de la vía respiratoria. Dentro de la fonación vamos a tener la caja de resonancia. Al emitir los sonidos, vamos a poder articular la voz para formar sonidos. La úvula y la parte posterior de la garganta, el paladar y el aire que viene de los pulmones van a generar sonidos. La deglución va a evitar que los alimentos pasen hacia la vía respiratoria, y la función de respiración va a hacer que va a permitir el paso del aire. Está inervado evidentemente por el nervio glosofaringeo, ¿no? Y también por el nervio vago. Su irrigación es la faringe ascendente, la tiroide inferior y ramos esofágicos. La hipofaringe va a corresponder a lo que es la laringe, ¿no? Y vamos a tener también la presencia de glándulas salivales, que son denominadas glándulas mayores y glándulas menores. Dentro de las glándulas mayores vamos a tener a la parótida, que en 30% se halla en reposo. A nivel de la 4ª semana se empieza su diferenciación. Tiene un conducto que lo comunica con la boca a nivel del segundo molar, por donde emite sus secreciones, llamado conducto de Steno. La glándula submaxilar produce el 55 a 65% de la saliva. Se desarrolla a partir de la 6ª semana. Tiene un orificio excretor que es el conducto de el conducto de Wharton. La glándula sublingual, que corresponde al 5% de la producción, y su conducto excretor es el conducto de Bartolinos o Rivinos. Las glándulas salivales menores son glándulas accesorias, tubuloacinares, de 600 a 1000 en la mucosa de la cavidad oral. Su ubicación está en la mucosa y submucosa. Tiene a los conductos de Walter. Son glándulas salivales evidentemente a nivel de paladar, de labio, de región geniana y de región lingual y molar. La inervación de la parótida está dada por 2 vías: la vía simpática vasoconstrictora y la vía parasimpática secretomotora. La simpática vasoconstrictora por el plexo pericardioideo inerva la glándula submaxilar, y la vía parasimpática secretomotora inerva al noveno par craneal. La función de las glándulas salivales son 3: una función digestiva, una función excretora y una función de limpieza. De la función digestiva vamos a tener la escisión molecular, tanto del almidón como de la alfa-limilasa. La función excretora tanto del yodo, factores de coagulación, sustancias extrañas, y hace también una función de limpieza, ya que protege la boca y la faringe. Tiene sustancias bactericidas como lisozima
inmunoglobulina A, lactoferrina y alfa-amilasa, y producen saliva. La parótida produce saliva serosa, la submaxilar produce la submaxilar va a tener una secreción serosa y mucosa, la sublingual una secreción netamente mucosa, y evidentemente la producción de saliva también va a estar influida por el contacto visual, el contacto local y el contacto olfatorio. O sea, cuando nosotros olemos una comida deliciosa, empezamos a producir saliva, ¿no es cierto? El contacto local al introducir un alimento y el contacto visual cuando vemos algo y lo deseamos. Entonces es la vía de la inervación de las glándulas salivales. Y recordemos que vamos a producir de 1000 a 1500 mililitros por día. Las características de la saliva es que es incolora e inodora, tiene un 99.5% de agua y tiene un pH de 6.6. Tiene componentes tanto orgánicos como enzimas, inmunoglobulinas, proteínas séricas, mucinas y carbohidratos, y componentes inorgánicos como algunos protones, sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, cloruros, fosfatos. Entonces, la saliva se va a encargar de lubricar el bolo digestivo, va a proteger los dientes de las agresiones químicas y bacterianas, la inmunoglobulina A va a facilitar la destrucción de bacterias y va a participar en el sentido del gusto. Para evaluar la cavidad oral vamos a tener que hacer una historia clínica. Y esa historia clínica evidentemente va a estar en relación a preguntar cosas específicas, como es cómo duerme el niño, si tiene dificultad respiratoria, si ronca en la noche, si despierta durante la noche, si hace crisis de falta de aire o de apneas, si presenta enuresis cuando está durmiendo, ¿no? Si presenta se queja de dolor de cabeza, que generalmente es matinal, ¿no? Y evidentemente cómo se presenta su respiración durante el día, ¿no? Si tiene una respiración bucal mientras está despierto, ¿no? También tenemos que observar si existe obstrucción nasal, lo que va a generar una astenia diurna, si el paciente está cansado, somnolencia, con ganas de dormir, va a presentar déficit de atención, va a ser un niño más intranquilo, ¿no? Si va a tener una disminución en el crecimiento pondoestatural o si va a presentar enuresis nocturna. Entonces, siempre que examinemos la boca, tenemos que revisar si es que evidentemente hay una secreción blanquecina por detrás, ¿no? Puede ser también líquido cefalorraquídeo. Cuando hay lesiones a nivel de fractura o de la porción petrosa, vamos a ver si hay una rinorrea netamente mucosa, si es mucopurulenta, si es purulenta, cuánto tiempo está esas secreciones, qué cantidad está eliminando, si proviene del nasofaringe. También vamos a tener como síntoma el dolor faríngeo, presente en tumores, en traumatismos, anticuerpos extraños, en patología infecciosa como amigdalitis, asociado a trismus. Y el dolor extrafaringio, que es una disfunción que puede ser dependiente de la articulación temporomandibular, una neuralgia del glosofaringio, sin prodromo intenso, ubicado a nivel de la base de la lengua, o una estilalgia, que es el síndrome de la apopsis estiloides larga, ¿no? Que la palpamos, ¿no? La podemos palpar, y aquí tenemos un cuadro de diagnóstico del dolor faríngeo, ¿no? Cuando hay infección, cuando se trata de un cuerpo extraño, cuando hay un tumor en vías aerodigestivas superiores o cuando ha sido el paciente sometido a irradiación. Y las parestesias faringias que están en relación al globo faríngeo, al cuerpo extraño,
al moco adherido. Puede tener también el paciente sensación de picor, de quemazón, de sequedad. Estos síntomas pueden aumentar con la deglución, pueden mejorar con la ingesta de líquidos, se incrementan por el reflujo gastroesofágico, por una rinosinusitis o por una faringitis crónica o seca. También podemos tener halitosis, que se presenta por una digestión incompleta de la grasa y de la leche, halitosis en fumadores, halitosis en ingestión de ajos y cebolla. Hay pacientes que para tratamiento de hipertensión arterial consumen ajos, pacientes con rinitis, con bronquiectasias, con abscesos pulmonares, con sepsis a nivel de amígdalas, con insuficiencia renal por urema, con insuficiencia hepática, teniendo aliento a pescado. Y también podemos observar el sangrado, ya sea una epistaxis posterior o un fibroma nasofaringeo o un carcinoma del la nasofaringe. ¿Preguntas hasta ahí? En cirugía en un niño, vamos a verlo luego, pero generalmente es cuando es un crecimiento de segundo o de tercer grado. ¿Qué significa segundo o tercer grado? Cuando ocluye el lumen, ¿no? Entonces hay una medición que se hace radiológicamente, ¿ya? En lo que vamos a observar que evidentemente primer grado ocupa el tercio de la rinofaringe, segundo grado ocupa el 50% y tercer grado cuando ocluye totalmente la rinofaringe. Entonces ahí son indicaciones absolutas y también hay indicaciones relativas para lo que es el retiro de tejido adenoideo. Porque obviamente como es un órgano que crece hasta cierta edad y después evoluciona, tenemos que valorar esto antes de someter al niño a un tratamiento quirúrgico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta más?